Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Bienvenidos, es un placer enorme como siempre saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal. Es para nosotros motivo de mucho orgullo y de mucho empeño llevarles a ustedes el balance de la información y por supuesto el balance de la participación de las diversas corrientes de pensamiento que nutren precisamente la democracia en nuestro país, y por esa razón estamos siempre ofertándoles diferentes temas para que usted construya su propia lectura de los temas que abordamos. Esta mañana, como lo dije hace unos minutos, vamos a hacer una lectura precisamente del trabajo legislativo desde la perspectiva de dos diputados, y quiero darle la más cordial bienvenida a Dina Argueta, diputada de la fracción del FMLN. Gracias por acompañarnos, diputada. Gracias Ernesto, buenos días, un placer estar nuevamente acá y por supuesto un saludo a la población salvadoreña que siempre está pendiente de diálogo. Así es, en efecto también el ingeniero Mauricio Linares, diputado del partido Arena. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Gracias a ti, buenos días Ernesto, buenos días Dina. Para mí siempre es un placer venir a compartir y dar a conocer cuál es el trabajo legislativo y territorial que estamos realizando en la Asamblea Legislativa. Así que también muy buenos días a todos los salvadoreños que están pendientes de diálogo con Ernesto López. Así que muchas gracias. Y pareciera ser, decíamos extra cámara, que Oriente se tomó diálogo hoy por la mañana. Hoy en la mañana se lo ha tomado. Definitivamente. Y una migueleña, ¿verdad? Correcto. Sí. Así es que saludos muy cordiales a todos nuestros buenos amigos allá en el oriente del país, que siempre están pendientes de nuestra señal. Bueno, comenzamos primero, quizás antes de entrar a hablar pormenores del resultado de las últimas sesiones y primeras sesiones plenarias, hacer una evaluación desde la perspectiva de ustedes en esta nueva modalidad de trabajo que se tiene y cuáles son, de acuerdo a los criterios que ustedes manejan, la forma en cómo se está llevando a cabo el trabajo legislativo. Quizás comienzo contigo, Dina. Gracias Ernesto. Bueno, en efecto, la nueva composición de la Asamblea Legislativa sin duda ha tenido también un giro en la forma de cómo se venía trabajando. Y hay que decir que esta nueva legislatura o que inició el 1 de mayo tenía a nuestro criterio, a mi criterio, tenía una oportunidad importante, muy valiosa, de dar a los salvadoreños, o al menos de generar en los salvadoreños aquella percepción de que se podían hacer las cosas quizás mejor, porque hay que decir que la Asamblea Legislativa había venido sufriendo una serie de ataques y una devaluación, quizás mejor dicho, desde la población por una serie de factores. Sin embargo, pasadas las elecciones, con la toma del 1 de mayo, esa oportunidad que tuvo la mayoría de diputados y diputadas que conforman ahora la Asamblea Legislativa y que son miembros de una mayoría absoluta, específicamente de un partido político, creo yo que le ha quedado a deber a la población en el sentido de que en vez de aprovechar esa oportunidad favorable, positiva, de poder hacer cambios importantes de cara a las necesidades y los problemas más sentidos de la población, se ha enfocado exclusivamente en generar todo lo contrario, es decir, aquellas acciones que vayan en busca del revanchismo, de la intolerancia, del irrespeto a las leyes, no tratando de resolver los problemas que la población tiene, es decir, desde el tema económico, desde el tema de la salud, desde el tema de educación, en el ámbito productivo. Más bien se ha ido a tratar de resolver los problemas necesarios para el Ejecutivo en función de generar las condiciones para seguir haciendo aquellas acciones que se habían venido haciendo y que por un momento se señalaron. Ok, vamos a ver, ingeniero, un poco para introducirnos a este análisis que vamos a tener, a esta evaluación del trabajo de la nueva legislatura. Bueno, en lo personal yo creo de que esta nueva legislatura tiene un gran compromiso, principalmente la bancada mayoritaria. Hemos visto de que han pasado cosas en la Asamblea que con dispensa de trámites se han aprobado préstamos, se han aprobado
situaciones bastante, por decirse, complicadas para el Estado de Derecho del país. Yo creo que todavía es tiempo de que se recapacite y que esa confianza que se le brindó a esta bancada, o mejor dicho, al presidente de la República, porque hay que reconocer también de que la campaña fuerte que hizo el presidente fue para solicitar ese apoyo fuerte, grande, en la Asamblea. Entonces yo creo de que es de aprovecharla. Hay cosas que se pueden hacer desde la Asamblea Legislativa, pero también tienen que estar amarradas con el Ejecutivo. En lo personal, en la comisión hemos trabajado, yo estoy en la Comisión Agropecuaria, hemos trabajado, hemos aprobado leyes que lamentablemente se aprueban las leyes, pero no se ejecutan. Ahora es el momento que se puede demostrar lo contrario. Entonces, yo creo que ese compromiso, esa confianza que se le dio a esta bancada, es bueno que se demuestre con acciones que de verdad vengan a favorecer al 100% a la población. Vemos en este momento que se habla mucho con el tema de China, y yo creo de que eso, quizás solo para hacer una pequeña entrada, cuando sabemos de que en Estados Unidos viven cerca de 3 millones de salvadoreños. Yo creo que también hay que aceptar todas las cosas buenas que vengan para el pueblo salvadoreño, pero también tenemos que estar claros qué es lo que puede pasar con las relaciones con nuestra gente que vive en Estados Unidos. Es cierto, el apoyo que viene en este momento son 500 millones de dólares, pero nuestros hermanos son 6.000 millones de dólares los que ingresan anualmente de las remesas que ellos hacen llegar a los familiares acá en El Salvador. Entonces creo que todas esas cosas, así en grandes rasgos, nuevamente lo repito, tienen el compromiso, tienen la confianza del pueblo salvadoreño a través del voto, demuéstrenle que vamos a trabajar y que nos incorporen. La verdad es que también eso se siente a veces en la asamblea, en esta nueva asamblea. Tratan de hacer a un lado a otras fracciones. Bueno, por ejemplo, el caso de Arena, son 327,000 salvadoreños que dieron ese voto de confianza para nuestro partido, para que estemos 14 diputados representándolos de los diferentes departamentos. Es una cantidad bastante bonita en ese sentido, y creo que también podemos aportar, ustedes con la juventud, nosotros con la experiencia, y creo que lo principal aquí hay que tener un solo norte que se llama El Salvador. Ok, es interesante el análisis que complementa ingeniero Linares, y es que justo iba a preguntarles qué espacio tiene la voz de ustedes cuando se alza precisamente para denunciar algunos aspectos que a lo mejor no concuerdan con la forma o la modalidad que en el pasado se hacía. Yo conversaba precisamente el día de ayer con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Sueci Callejas, y ella me decía: Ernesto, esta es una nueva forma de trabajo. Y por esa razón nos llevó incluso en su momento a limpiar la mesa de todas las comisiones, porque seguramente algunos proyectos o iniciativas ya estaban desfasadas o no tenían la consistencia de consultas o debates que se le va a dar hoy en un tiempo diferente al que se dio a partir de la configuración de la nueva Asamblea Legislativa. Ok, ese es por un lado. Por otro lado, también no les he consultado sobre el tema de lo que sucedió el 1 de mayo, porque va implícito precisamente dentro del análisis que me imagino ustedes tienen y la valoración misma. Ya usted mencionaba algunos aspectos relacionados con el tema de ese rumbo o ese horizonte que se está viendo hacia Asia, ¿verdad? En algún momento complicando la relación con los Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto, desde luego, existe digamos, ese espacio para que la forma o las propuestas de ustedes encajen bajo esa diferente forma de hacer las cosas en la Asamblea Legislativa? Mira, nosotros tenemos el espacio que la población nos dio, es decir, ya sea uno, ya sean 5, ya sean 20 diputados o sean 84, fuimos a un proceso electoral a competir con las mismas reglas todos. Correcto. Fuimos a un proceso electoral en busca de la confianza de la población salvadoreña. En unos partidos se vio expresado de mejor manera, o sea, los resultados fueron mejores, en otros quizás no tanto, pero al final fue la confianza de la población salvadoreña. Bueno, en la Asamblea Legislativa hay diputados de un solo partido político que solamente tienen un diputado, el diputado Carballo, por ejemplo, es un diputado.
Entonces, habemos otros que tenemos 4, Arena tiene 14 y así sucesivamente. O sea, al final entendemos nosotros que esa ha sido la voluntad de la población. Sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa tenemos un espacio ganado. Ese espacio que no nos lo regaló nadie más que la población, que un sector de la población salvadoreña, que yo creo que en un momento determinado puede ser incómodo para algunos, porque hubiesen querido tener una Asamblea Legislativa con el 100% de sus diputados, o mejor dicho, de aquellos tal vez aliados. Sin embargo, creo que es importante porque el órgano legislativo, específicamente la Asamblea Legislativa, es el espacio plural donde estamos representados todos los partidos políticos. En el tema de los debates, para los temas que ahora lamentablemente debo yo decir, que el tema de los debates se ha perdido, el parlamentarismo en la Asamblea Legislativa ha desaparecido porque, como decía el diputado Linares, ahora se hace uso casi para todo de un proceso que, si bien es cierto, ya lo establece el mismo reglamento interior, especifica cómo y cuándo y en qué momento va a utilizarse la figura de dispensas de trámite. En ese sentido, creo yo decir que se ha irrespetado, primero se está irrespetando la voluntad popular, porque si bien es cierto, la población confió en una gran parte de la Asamblea Legislativa representada en Nuevas Ideas, también confió en nosotros. O sea, no son irrelevantes como en su momento ellos ocuparon ese término, ¿no? En ningún momento. Fíjate que eso es muy criterio, muy personal de los diputados. Yo creo que habría que preguntarle a la población que confía en nosotros. Nosotros, nuestro deber, nuestro compromiso es a esa población principalmente que votó por nosotros. Sabemos que estando dentro de la Asamblea Legislativa legislamos para toda la población y nosotros tenemos toda la buena disposición. Hemos sido propositivos, claro, aquellas cosas que no están bien las hemos señalado. Y lo que uno quisiera, Ernesto, perdón, incluso dentro de la Asamblea Legislativa, es que para ser buenos o para no caer mal, que no denunciáramos. ¿Cómo tú no vas a denunciar lo que ocurrió el 1 de mayo? El golpe de Estado al órgano judicial. ¿Cómo no vas a denunciar que mediante un proceso ilegal, rompiendo con toda norma constitucional, destituyen a 5 magistrados de la sala, destituyen al fiscal y en el mismo proceso de manera ilegal deciden poner a otro funcionario, y respetando los procesos y respetando las leyes? Y claro, si no decís eso, si no lo denuncias, ¿quién lo va a hacer? Yo entiendo que para caer bien quizás tendríamos que apoyar en todo, que no decir nada, pero esa no es nuestra razón de ser. Sin embargo, algunas iniciativas han apoyado ustedes, creo que 2 o 3. Sin embargo, la población votó por nosotros, por eso, primero por la oferta electoral que le hicimos, segundo porque conocía de nuestro trabajo. Ahora, no hemos sido y no somos y no vamos a ser una oposición simple, sencillamente porque somos oposición, oponernos a todo. Y ya lo hemos demostrado. Hemos aprobado, incluso de los préstamos que se han aprobado en estas últimas semanas, hemos dado nuestros votos para 3 de ellos. ¿Por qué? Primero, porque ya habían sido discutidos con mucha anterioridad. Segundo, porque se conocía la fuente de financiamiento. Tercero, porque conocíamos el destino de esos fondos. No así con los préstamos que se aprobaron la semana anterior, que son nueva deuda. Ya no eran de un proceso que venía anteriormente ampliamente discutido y señalado y sabíamos su fuente de financiamiento. En cambio, en este momento, para la nueva deuda que se ha adquirido en el país, la semana pasada fueron 600 millones. De esos 600 millones, o sea, tú puedes decir, pueden ser programas, sí, importantes, pero ¿por qué no buscar otra forma de financiar estos programas? Entonces, sino que solamente vamos a estar primero endeudando el país para sostener un programa que es muy importante, pero que ya dentro del presupuesto general de la Nación para este año tenían contemplados al menos 200 millones para ese rubro. Entonces tú te dices, ¿qué ha pasado entonces con los fondos? Y segundo, no se clarifica, primero, la forma en que la vas a utilizar. Ok, ¿es una versión de aplanadora celeste o verde como la que manejamos allá en las épocas de los 80s? Es una versión... Son modalidades diferentes, ¿no? Es correcto, pero es una versión nueva
de una planadora celeste y como lo decía aquí la colega diputada, hay fracciones de que están en junta directiva que tienen menos colegas diputados dentro de su fracción política. Ya lo mencionaba, PDC, nada más hay uno, PCN hay dos. ¿Y están un poco más privilegiados a la hora de la toma de decisiones o incorporarlos? La verdad que es ustedes, que tienen mayor. Es correcto, la verdad es que ellos se han plegado a todas las sugerencias o lo que llega de parte del Ejecutivo. Y lo que mencionabas, no nos consideramos irrelevantes, la fracción de Arena, menos este servidor, ya que en primer lugar somos profesionales, hemos sido electos por un voto de confianza de la población del departamento de Usulután, a la cual me debo, y yo creo que también a esa gente hay que respetar. No se trata, bueno, Mauricio Linares es el representante, es el diputado, pero los 14,000 personas que votaron por Alianza Republicana Nacionalista en el departamento, hay que respetarles que fue la decisión de ellos y no se les puede estar llamando de esa manera. En el tema de mandar todo, de limpiar la mesa, yo creo de que hay cosas que deberían ser transparentes con la población, con los que llegamos a trabajar a la asamblea. Te voy a poner de ejemplo el caso vuelvo a la Comisión de Medio Ambiente. Se mandaron al archivo ya casi leyes o dictamen, bueno, ya piezas de correspondencia que ya casi podían ser leyes, como el caso de la ley del agua. También en el caso de la Comisión Agropecuaria, nosotros hemos visto ahí que nada menos el día de ayer, sin ninguna agenda anticipada, llegó el ministro de Agricultura a presentar ya el proyecto para el sector agropecuario. Lo aplaudimos y estamos conscientes que hay que apoyar al sector, pero muchas de las iniciativas que él llevaba están contempladas en los dictámenes que quieren mandar a archivo. Te pongo de ejemplo el caso de que ellos están fundamentando en 3 puntos lo que es el desarrollo del sector agropecuario: seguridad alimentaria, la reactivación del café y la ruralización. En el caso de seguridad alimentaria hay 28 expedientes y hay una ley que ya está estudiada con apoyo de parte de FAO de 74 artículos aprobados y que son pocos donde hay cierta diferencia de opiniones, que yo creía que en esta nueva bancada se podía superar. El caso de lo que es publicidad de semillas, que ya había cierto acuerdo. De igual forma, el tema de café. Nosotros aprobamos una ley transitoria de suspensión de embargos que viene amarrada al proyecto que él está presentando de 137 millones, si mal no recuerdo, y que está hablando lo mismo de la suspensión de los embargos, cuando ya había una ley que fue vetada a inicios de este mes de mayo y ya se tenía un avance en ese sentido. Entonces, yo creo de que está muy bueno, aplaudimos que de verdad que se piense de reactivar el sector agropecuario, pero si hay un trabajo ya realizado, continuémoslo y agilicemos lo que sería lo mejor. A ver, voy a insistir un poco en este término de es una nueva forma de trabajo porque fue el elemento más mencionado el día de ayer cuando tuvimos esta conversación con la vicepresidenta. Y ella me decía que justo la forma en cómo en el pasado y con privilegios se tenían en otros aspectos, ahora las cosas han cambiado. ¿Qué cambios han habido del término de privilegios desde la perspectiva del ensayo, no sé si es el ensayo, pero más bien el otorgamiento de ciertos presupuestos para diputados y tener a la fecha el gran problema ahora de empleados que no están debidamente contratados y que solo llegaban a cobrar, por un lado, ese conflicto que hay ahora con el tema de los empleados? Ahí está, es una realidad de la cual ahora ellos tienen que enfrentar, me dicen, precisamente por todo, no sé si es el término correcto, pero de los desmanes que antes se hacían. A ver. Yo creo que es importante que la población conozca, porque mucho se ha creado una narrativa en torno a todo lo que se dice, miren, ahora estamos haciendo bien. Yo principalmente tampoco es mi interés defender a cabalidad o defender antiguas legislaturas. Esa no es mi intención. Mi intención es defender los procesos, defender la legalidad y defender la institucionalidad. En el tema de los llamados privilegios, ¿qué quiero decir yo con esto? Mucho se ha hablado
del tema de seguros privados. Yo quiero decir que los diputados desde el 2017, 2016... 2016. Ajá, 2016, la Asamblea no cuenta con un seguro privado. O sea, no es cierto que esta Asamblea Legislativa ha quitado ese tipo de privilegios porque ya no existen. Eso hay que dejarlo claro. Se ha hablado también en el tema de vehículos, gasolina, celulares, pues que yo me haya dado cuenta, esas eran prerrogativas para los miembros de junta directiva. Y si se quitaron, qué bueno, excelente. Pero solamente eran atribuciones de junta directiva, no así para los demás 75 diputados, o sea, porque, bueno, 11 miembros tenía la junta directiva anterior, vea. Entonces, para los demás 73 diputados. Ese era algo exclusivo para junta directiva. Entonces, si eso ya se quitó. ¿Y este presupuesto qué bueno. Segundo, unilateral? Tercero, quiero decir yo, en el tema de los bonos, que esa sí es una disposición que aún se mantenía. En el caso nuestro, nosotros hemos renunciado, bueno, yo ahí tengo mis notas, desde el 2018, cuando entré a la Asamblea Legislativa, renuncié a los bonos. Entonces, nuestra fracción también lo venía haciendo. Porque principalmente defendemos que esas prerrogativas o esos derechos son para los trabajadores. Estamos de acuerdo en función totalmente de que los diputados no deben de tener ese tipo de incentivos, pero sí los trabajadores y trabajadoras, porque son espacios también y derechos ganados. Más allá de todo eso, que yo conozco otro tipo de llamados privilegios, no existe. Y este presupuesto que se le asigna muy en particular a cada uno es una realidad, ¿no? Sí, vaya, la Asamblea Legislativa... ¿Y ese se sigue dando? La Asamblea Legislativa tiene, bueno, en el proceso de formación o creación de elaboración del presupuesto general de la Nación, también la Asamblea trabaja su presupuesto. Y hay que decir que en los últimos años la Asamblea Legislativa venía trabajando con una política también de ahorro, es decir, 58 millones de dólares eran el presupuesto límite, en este caso, de la Asamblea Legislativa. Con lo que se está funcionando en este momento. O sea, la actual legislatura está trabajando con el presupuesto aprobado desde la legislatura, desde el año anterior. Entonces, claro que los grupos parlamentarios o los diputados tienen asignaciones y esas asignaciones son para hacer su trabajo. Sin embargo, hasta hoy oficialmente no conocemos nosotros exactamente de cuánto es la asignación por cada grupo parlamentario de manera oficial. Entendemos que no es la misma asignación para uno que para otros. Y esas disposiciones solo las conoce Junta Directiva, porque es Junta Directiva la que distribuye los fondos, es Junta Directiva la que asigna el presupuesto para cada diputado o para cada fracción, en este caso para su funcionamiento interno. Se habla de privilegio, yo quiero decirte, mira, nosotros específicamente como grupo parlamentario del FMLN, seguiremos y vamos a estar donde siempre hemos estado, en la tercera planta del edificio, el edificio de la Asamblea Legislativa. Nunca hemos tenido lujosas oficinas, como se dicen. Al contrario, sí hemos visto que hoy ya se están haciendo algunos esfuerzos de algunas remodelaciones para algunos grupos parlamentarios. Entonces, y eso no es natural, normal, cuando han llegado otros partidos con la mayoría. Por eso decía yo al inicio que se trata de generar toda una narrativa para decirle a la población, miren, estamos haciendo los cambios necesarios, hemos quitado esto, quitado lo otro, procesos que ya no existían, pero no se le dice a la población salvadoreña que se están haciendo también otras cosas de manera administrativa que la población no conoce, que al final también son parte de las decisiones administrativas de junta directiva, pero que mucho riñen a veces también con lo que se dice. Ok. A ver, pasando un poco ya al tema concreto del trabajo, de lo que se está haciendo, estamos hablando de la aprobación de nuevos empréstitos, estamos hablando de este convenio de ratificación con China que de alguna manera pues ha sido por algunos sectores seriamente cuestionado, pero yo quisiera detenerme un poco para ver desde la perspectiva de ustedes cuál es el estado y cuál es la solución del problema que tienen con los trabajadores, porque a la base de lo que se está discutiendo tenemos dos, en este caso, representaciones sindicales y una que está en huelga
un grupo de trabajadores que están en huelga. ¿Cuál es digamos, la salida que se le puede ver a esta situación? ¿Qué es lo que hay de por medio? Bueno, quizás en primer lugar, el sindicato que siempre ha sonado, por decirlo así, en la Asamblea Legislativa ha sido Citral, y ese se ha dejado a un lado. Yo creo que lo ideal en este caso es sentarse también con este sindicato y revisar qué plazas hay y qué plazas es lo que el problema. Ok, yo soy ustedes fiel están conscientes, perdón, ingeniero, ustedes están conscientes de que en las administraciones pasadas ha habido una exacerbación de contratación de plazas y que ese es el problema que se tiene hoy en día. Es que eso es lo que iba a decir, Okay. Ernesto, de que en lo personal yo estoy 100% a favor de que se investigue y que se transparente al pueblo salvadoreño todo este tipo de plazas. En lo personal, lo vuelvo a decir, estamos conscientes que las personas que a mí me apoyan, ahí están, son gente de carne y hueso, que están en territorio, que andan en las comunidades haciéndose trabajo territorial, que gracias a Dios a mí me ha servido mucho en el sentido que hemos podido apoyar gestionando, porque la principal función del diputado es legislar, pero eso también me sirve a mí de recurso, de insumos, de qué es lo que está pasando en lo que es mi departamento y hasta quizás un poco más de la frontera de Usulután, porque acuerde que el diputado es a nivel nacional. Entonces yo estoy consciente que si hay que investigar, que se transparente, pero que lo hagamos en una forma sin, como lo decía ya la colega, sin sesgo, y que sea algo que de verdad no se vaya a politizar. Hemos visto casos cómo se están dando y creo que se ve en la Asamblea situaciones que todavía suenan, y yo creo que ahí es donde, bueno, lo decía el presidente anterior, Mario Ponce, Ghana tenía un presupuesto arriba de $260,000 mensuales de lo que le correspondía. Igual el PCN, aunque hoy el PCN ha quedado reducido. Entonces yo creo que todo esto habría que revisar y conocer qué es lo que ha pasado para que se pueda transparentar. Y lo que hablamos, no es lo mismo lo que decías, que cuando llega una nueva administración lo hace, sí, pero también hay que transparentar. Y si hemos llevado un discurso de austeridad, si hemos llevado un discurso de que vamos a ser diferentes, yo creo que tenemos que demostrarle con hechos y no solo con palabras. La verdad que es bonito lo que es la mediática, pero creo que también lo más importante en este momento es que el pueblo salvadoreño transparentarle. Hay casos muy sonados que, bueno, quizás voy a hacer algo rápido, el caso de Chalchuapa, por decir algo, donde se ha censurado la información que el pueblo salvadoreño quiere conocer. Vemos cómo familiares están llegando a Chalchuapa para conocer de qué es lo que está pasando, que tienen familiares desaparecidos. Ok. Me están pidiendo una pausa comercial. Cuando regresemos, también otro tema que creo que vale el comentario, tratarlo, es esta investigación de la asignación de fondos que se le hace a ONGs. Me gustaría también conocer desde la perspectiva de ustedes cuáles son los elementos de juicio que se tienen para poder, desde luego, hacer una evaluación esta mañana al respecto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿tenemos imágenes? Sí, me dice el productor que es importante que coloquemos estas imágenes desde el Boulevard del Ejército para que conozcamos un poco el tráfico a esta hora de la mañana. Tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta zona. Sí tenemos bastante fuerte la carga vehicular a su ingreso a la ciudad capital. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. La Asamblea Legislativa creó recientemente una comisión especial para investigar el destino final de los fondos que se entregan por parte del Estado a las ONGs.
Esta mañana acá con nosotros, hablando sobre estos temas, me acompañan Dina Argueta, diputada de la fracción del FMLN, y Mauricio Linares, también del partido Arena. A ver, ayer conversaba con la diputada Alexia Rivas en mi programa de radio y sobre todo hablábamos precisamente de este tema. El día de ayer se hizo ya la juramentación y la incorporación al grupo de trabajo de esta comisión por parte de los auditores asignados por el Ministerio de Hacienda. Ella decía, no vamos a ser cómplices de las sinvergüenzadas, pero por otro lado recojo, y para poner en el balance de las opiniones, porque ese es nuestro objetivo siempre, decía Anabel Belloso, diputada del FMLN, habrá que ver que en el accionar de esta comisión no esté de trasfondo el revanchismo de carácter político. A ver. Primero decir que estamos totalmente de acuerdo que se conozca el uso de los fondos de todas las, en este caso las organizaciones, las ONGs que han percibido algún fondo que se les ha sido autorizado desde la Asamblea. No es que la Asamblea Legislativa haya dado paquetitos o haya dado a un maletincito, vea, sino que ha autorizado en este caso o ha asignado fondos a las organizaciones. Yo creo que eso es importante, primero que se conozca, porque ahora se dice tanto y creo que es necesario que la población conozca. También es necesario decir que entiendo que muchas de estas organizaciones, o todas, mejor dicho, para adquirir esos fondos tienen que cumplir ciertos requisitos. Entiendo que si los han recibido es porque cumplieron esos requisitos y que la misma Corte de Cuentas de la República les ha auditado en ese proceso, en ese caso el uso de los fondos. Entonces creo que es importante que se conozca, más allá, nosotros incluso votamos la semana anterior para, cuando se formó la comisión, nosotros votamos para que se introdujera la pieza, porque somos claros, primero, las facultades que tiene la Asamblea Legislativa para conformar comisiones especiales. Segundo, porque sabemos también que es importante que de cara a la población todos los procesos se hagan de forma transparente. Por eso también pedimos estar en esta comisión, sin embargo no se nos permitió, y creo que será importante lo que se vaya dando, ojalá, como muy bien se decía, que en el proceder o en el actuar de esta misma comisión tengan como único objetivo llegar al conocimiento del uso de los fondos, no así que se utilice como un instrumento la comisión o como una herramienta para perseguir ONGs que de alguna u otra manera están haciendo su trabajo de manera activa con presencia en el territorio. A ver, voy a hacerles una pregunta directa, concreta a los dos. ¿Hay ONGs que pertenecen a los partidos que ustedes representan? A ver. Pues que yo tenga conocimiento, no. No. Al menos yo. Sí, correcto. De igual forma, no hay una ONG que sea o que esté cercana o que se conozca o que sea apadrinada. Uno de los elementos que denuncian dentro del discurso es que hay diputados, ¿verdad?, que son los que apadrinan a estos grupos para el otorgamiento de financiamiento, y ahí está la gran pregunta. Mira, ¿verdad? En mi caso yo quiero decirte que sí, yo sí tengo trabajo con muchas organizaciones de manera territorial, pero en ningún momento Dina Argueta ha sido como la madrina desde la Asamblea Legislativa para financiar o en este caso asignar fondos a una ONG. Pero sí reciben dinero estas ONGs. Habrá que ver, es que habrá, insisto, en la lista que la Asamblea Legislativa tiene, hay una serie de organizaciones, o sea, incluso ahí está Fundasalva, Fundación El Padre Arrupe, Padre Vito Guarato, o sea, creo y que todos sabemos cuáles son las acciones o el trabajo que estas instituciones o estas organizaciones están realizando. Incluso conozco también, en el caso específicamente de la Fundación El Padre Arrupe, que cuando la Asamblea Legislativa le asigna sus fondos, la misma esta organización invita a su rendición de cuentas, o sea, hay todo un proceso a seguir, y eso creo que está en los registros, por eso es importante que se conozca, por eso nosotros estamos de acuerdo que se investigue, que se conozca por claridad, por certeza de la población, para que no se siga generando ese malestar y sobre todo señalando, porque aquí se está generalizando. Habrá que definir qué organización
pero en este caso no podés generalizar, porque no el 100% de las ONGs reciben fondos de la Asamblea, no es el 100%. Y ojalá, bueno, yo no puedo creer del todo, pero ojalá se investigue en este caso de manera general a todas las entidades que han recibido fondos de la Asamblea. Incluso, claro, se habla que hay organizaciones que han tenido relaciones con algunos diputados. Bueno, se mencionaba por ahí que hay diputados que tienen familiares que han creado sus organizaciones y sus fundaciones y que han recibido fondos, que si son o no fachadas, se debe de conocer. Creo que eso debe de conocerse y eso es importantísimo para la población de cara a la transparencia, de cara al manejo, buen manejo y uso de los fondos públicos, que al final son fondos de los y las salvadoreñas, y nosotros no podemos hacer otra cosa más que respaldar un proceso transparente. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo, pero que no se utilice como un mecanismo de persecución a aquellas organizaciones que de una u otra manera están haciendo su trabajo. A ver, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, en otro medio, y lo ha tuiteado en su cuenta en Twitter, el siguiente comentario: usaron ese método para hacer sangrar las finanzas públicas y seguir favoreciendo indirectamente la mal llamada gobernabilidad. El dinero de esas asociaciones iba a parar también a políticos y funcionarios a través de familiares y prestanombres, pero se les acabó la fiesta. Bueno, casi en el mismo sentido, cuando esta pieza se introdujo en el Pleno, nosotros dimos los votos para que se creara la comisión. Lamentablemente no se permitió que Arena estuviera dentro de ella, no con el fin de llegar a obstaculizar el trabajo, lo he dicho en varias ocasiones. Lo importante aquí es transparentarle al pueblo salvadoreño cómo se han estado manejando los fondos públicos. Y yo creo que es importante que si alguien tiene o ha hecho mal uso de estas ONG, tiene que salir a la luz y tiene también que buscarle la forma como devolverle al Estado o que le cumplan al Estado. En lo personal, yo creo de que es necesario que se investigue, pero sin sesgos políticos, que no se vaya a estar buscando una forma de causarle como daño más a lo que es los partidos existentes. Si alguien tiene que pagar, pues que pague. Con esto no estoy defendiendo a ningún instituto político ni a ningún diputado, porque creo de que hay que transparentar y hay que buscar la forma como el pueblo salvadoreño conozca qué es lo que se ha hecho de su dinero. Y algo muy importante, Ernesto, todo esto se discutía en la Comisión de Hacienda y con el ministro de Hacienda y sus asesores cuando se llegaba a la aprobación del presupuesto de cada año. O sea, en los presupuestos están. En los presupuestos no están. Son sobrantes de no partidas. son sobrantes de partidas, no. La Asamblea Legislativa no dispone de recurso económico para poder estar financiando ONG. O reorientación. O reorientación, no. no. De la estructura el diagrama que tiene el presupuesto. No, ahí dentro de los presupuestos, ahí en el presupuesto, por decirte algo, en el 2020, 2019, ahí estaba el listado de las ONG que iban a salir beneficiadas. Por ejemplo, lo mencionaba, la de Paz Arrupe, el Instituto Salvadoreño del Cáncer, que se le asignaba también, ya que no se le, el presupuesto asignado, por decirlo así, redundando, no era el que necesitaba para funcionar, cuando todos sabemos de que el Instituto del Cáncer juega un papel importantísimo en una enfermedad que sufren los salvadoreños y que sufren a nivel mundial. Entonces, a lo que quiero llegar es que esto es algo que se discutía en la Comisión de Hacienda y que estaba dentro del conocimiento del Ministerio de Hacienda, tanto el ministro como sus asesores cuando llegaban a la Comisión de Hacienda, y que cuando se presentaba ya a aprobación el presupuesto ya estaba de acuerdo a esto. A ver, decía Alexia también ayer, a los que no tienen miedo, Ernesto, algo que ocultar, a los que no tienen algo que ocultar, que duerman tranquilos.
a los demás que preparen sus documentos porque nosotros sí vamos en serio, decía. Lo que pasa, yo creo que primero hay que definir y conocer bien cuál es el carácter que tiene una comisión especial. Claro que sin duda va, investiga, esclarece procesos, pero en ningún momento la comisión especial tiene las potestades de decir aquí ellos cometieron un delito, no tiene facultades o potestades en materia penal. Se acuerpa de peritos, tiene auditores que ayer, por cierto, fueron juramentados. Sí, va a tener un grupo de penalistas que también van a buscar. Pareciera que la comisión se está viendo como un ente judicializador. Entonces, y no lo es. Para eso está la fiscalía. Para eso están los juzgados, para eso está el órgano judicial. Si la comisión encuentra indicios, de que hubo procesos no transparentes, la comisión lo que tiene que hacer es remitir, certificar todos estos casos a la fiscalía. En ningún momento la comisión tiene la potestad de determinar, en este caso, responsabilidades directas, porque no es así, no es su función, le corresponde a la fiscalía. Ahora, yo entiendo el afán de algunos diputados que son miembros de la comisión, quizás sea por desconocimiento de cuáles son sus funciones claras, pero creo yo que más allá de todo esto, las ONGs que han percibido algún fondo deben de tener la documentación. Creo que muchas remiten los informes a la Asamblea Legislativa y ahí deben de estar. Y si no, pues habrá que buscarlos. A ver, ¿cuál es el rol fiscalizador que ha tenido o no se ha cumplido de las instituciones como, por ejemplo, la Corte de Cuentas? Ahí tendría que ser la Corte de Cuentas la que tuviera que hacer su trabajo, por decirlo así. ¿Y lo habrá hecho, diputado? Pues esa es la gran pregunta. Habría que ayer, buscar. por cierto, Romeo Auerbach, que también pertenece a esta comisión, decía que solicitó, por cierto, al Pleno, a través de la Junta Directiva, aplicar el artículo, decía, no recuerdo si es el artículo 112, ahí está, por cierto, 112 para que esta sea auditada la Corte de Cuentas de la República, en términos de buscar conocer el verdadero rol que está haciendo. Es que esos procesos ya se han hecho en periodos anteriores y son facultades mismas que se tienen. Y miren qué bueno que la Corte de Cuentas ha dicho, miren, nosotros estamos listos a colaborar, estamos dispuestos, porque en función de la transparencia, creo yo, todas las instituciones y las entidades deben de colaborar. Claro, cosas que no estamos viendo de manera generalizada en el Ejecutivo. Mira, es que es algo contradictorio, la verdad. Es importante que estos procesos de la Corte de Cuentas se den a conocer y eso es válido y nosotros también estamos muy de acuerdo con eso. Pero es un poco contradictorio que exista una comisión para investigar los procesos, en este caso con las ONGs, pero por el otro lado tenés que han aprobado leyes para blindar a funcionarios del Ejecutivo. Entonces es un poco contradictorio entre lo que decís y lo que haces. Estamos y dicen vamos a buscar qué tipo de corrupción ha existido, pero estás blindando y estás validando la corrupción con leyes que hace 2 semanas se aprobaron en la Asamblea Legislativa. Entonces es un tanto contradictorio. Yo creo que en ese sentido la población debe hacer los análisis, porque pareciera que nosotros de manera personal, te digo, estamos en contra de cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, ya sea interna, externa y más si es en el ámbito público. Pero pareciera que en el actual gobierno la corrupción es válida cuando aplica para otros, cuando es ejercida por otros, pero cuando la ejercen mis funcionarios, ahí no es corrupción, ahí es bloqueo, ahí es cualquier otra cosa. Yo creo que debemos de ser parejos, debemos de conocer cómo se están administrando los fondos, las finanzas públicas. Todo el ejercicio público debe estar de manera transparente de cara a la población y en eso nosotros siempre vamos a acompañar. Hemos sido los promotores, en este caso, de la transparencia en el país. Una de las principales acciones era reducir algún tipo de presupuesto y ser más austeros, decía el presidente de la Asamblea. De hecho, no sé cuántos son el presupuesto, anda por 56 millones. Creo que hay un ahorro de 7 millones hoy planteado en los primeros días de trabajo, decía. Es correcto, la verdad es que
Eso es en base a lo que se ha estado mencionando, pero quizás antes de seguir yo quería hacer, tocando siempre el tema de la comisión especial. Ya muy bien lo explicaba la colega, que la comisión especial nada más lo que puede hacer es emitir un recomendable y que la instancia que le corresponde actúe. Voy a hacer un recordatorio cuando se crearon las comisiones especiales en la legislatura pasada. Nada más se pasaron a lo que fue, por ejemplo, en el caso del ministro de Defensa, en el caso del director de la policía, y yo creo de que eso, hasta ahí es la función de la Asamblea. Analizar y si hacer una sugerencia, un recomendable de qué es lo que se puede hacer. Con esto no estoy diciendo de que estoy a favor de la corrupción. No, al contrario. Lo vuelvo a repetir, ya lo dije varias veces en tu programa, Ernesto. Creo que sino que tenemos que ser transparentes a la población. Tenemos que dar a conocer cuál es el actuar que se hace en la Asamblea Legislativa, cómo se manejan los fondos públicos, y no solo en la Asamblea, sino que a nivel general. Vuelvo y repito, yo conozco más el tema agropecuario. Yo no estoy en contra de los paquetes alimenticios que se entregaron, pero sí estoy en contra que no se apoyó al productor nacional ni que no se ha transparentado cómo se está manejando ese tipo de ayuda a lo que ha sido el pueblo salvadoreño. Lo digo, no estoy en contra de esos paquetes alimenticios, pero sí cómo se ha manejado, y creo que todas esas situaciones que se han vivido es lo que tenemos que transparentar el pueblo salvadoreño. Te toqué el tema, el caso de Chalchuapa. Las personas que tienen familiares desaparecidos están llegando y pidiendo información, y vemos lamentablemente que se ha censurado esa información. Hemos visto que un forense ha sido amenazado por dar a conocer a ciertos medios este tipo de información. Hemos visto de que lo manifestaba del Rincón de CNN, donde él tenía ya programada un diálogo con el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, y se la suspendió a última hora. Entonces yo creo que estas situaciones son las que no solamente quedémonos en la Asamblea, veamos todo el aparataje, los tres órganos, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que sea transparente, los salvadoreños tenemos derecho de conocer qué es lo que ha pasado y que se haga el mejor uso de los recursos que tenemos. Me quedo con una serie de temas puntuales que me hubiese gustado abordarlos con ustedes para ver el curso a seguir en las discusiones que se generan en las comisiones respectivas, como por ejemplo el tema de deuda, el tema, otros como el tema del agua, pero el propósito comunicacional de tenerlos acá era hacer una evaluación coyuntural, ¿no? Claro. Del estado actual de la Asamblea en estos primeros, creo que ¿qué número? ¿La tercera? La cuarta, ¿no? Quinta. Estamos hablando de las primeras sesiones plenarias, ¿no? Creo que vamos a tener más tiempo por delante para invitarlos y hacer puntuales con relación a estos temas que nos quedan todavía, el tema de la deuda, ratificación de convenio con China, entre otros ahí presentes. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, y nuevamente un saludo a la población y decirles que deben de tener la certeza que muy responsablemente vamos a trabajar de manera propositiva defendiendo sus intereses. Claro, también vamos a señalar aquellos procesos que no estén de manera correcta. Gracias, ingeniero Lima. Bueno, gracias, Ernesto. Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí en tu programa. Sabemos de que es muy visto por la población. Un saludo muy especial a mi querido departamento de Usulután y decirles que vamos a seguir siempre haciendo ese trabajo como ustedes me lo han encomendado, con honestidad, con transparencia y de cara a ustedes rindiéndole cuentas, que a veces esa frase a algunos les alza pelo, pero creo que tenemos que ser transparentes y rindiéndole cuentas a ustedes, que nos debemos a ustedes. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Me voy a la pausa y cuando regresemos conversamos con el ministro de Obras Públicas de buenas noticias, sobre todo para aliviar todos esos problemas de tráfico que tenemos en nuestras arterias. Ahí tenemos, por ejemplo, esta imagen que nos llega en vivo desde el sector de la avenida Jerusalén, de donde se está construyendo también una vía peatonal interesante para poder conocer detalles sobre la construcción de esto y otros proyectos emblemáticos que están en curso. Vamos a la pausa y regresamos con él.
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Aprovecho este momento, como siempre, para hacerle a usted la invitación para que participe y gane con Coaspae Innova, realizando depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación para que usted pueda participar a través de recibir un cupón en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. De esa manera usted participa y puede ganar esta preciosa camioneta Mercedes-Benz. También hay otra opción para que usted participe, puede abrir un ahorro programado Innova con $100 más $100 en aportaciones. Usted va a recibir otro cupón para participar en la rifa de otro vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Dos opciones de participación para que usted pueda ganar y ganarse pues, estos vehículos, ¿no? Gracias a Coaspae Innova. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, vamos a esta segunda parte del programa a conversar con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien nos trae importante información acerca del curso y la construcción de estas obras importantes, que son varias en el país y que sin duda alguna van a mejorar la comunicación vial en nuestro país. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, pues muchas gracias por la invitación, mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Le decía a Extra Cámara que usted es un incansable, lo veo de un lado a otro, trabajando, supervisando las obras. Sí, la verdad que para nosotros de verdad que lo más gratificante es poder hacer servicio para el pueblo salvadoreño. Sabemos que al presidente, cuando la gente se abocó a las urnas para votar y elegirlo como digamos, la máxima autoridad del país, fue justamente para que poder cambiar y transformar la realidad que estábamos viviendo. Y eso demanda trabajo, demanda diferentes actividades que se tienen que realizar, y además que encontramos un país totalmente destruido por décadas, ¿verdad? Y ahora nos toca hacer esa reconstrucción, ese mejoramiento e ir cambiando esas situaciones que vienen ya por años afectando a nuestro país, pero poco a poco vamos a seguir avanzando. A ver, el término destruido por la desatención o por la falta de una visión estratégica, porque a la hora de hacer un recuento de las obras, ministro, por ejemplo, está el paso a desnivel en la autopista Comalapa, que es uno de los proyectos emblemáticos que se tiene hoy en día. Tenemos también el tema de cómo solucionarle a todos los habitantes del sector de Occidente el Boulevard Claudia Lars. Tenemos en el famoso bypass de San Miguel, que por años también los migueleños y la gente de Oriente lo ha solicitado, ¿no? Entonces son obras que merecen, desde luego, ser resaltadas en el marco de una nueva visión del gobierno que se tiene hoy en día. Son obras que, además de generar miles de empleos directos e indirectos por medio de las actividades que genera la construcción de este tipo de infraestructuras, van a cambiar la conectividad, la movilidad, la logística, y eso que solo estamos hablando de un par de obras, de cientos de obras que se van a ejecutar por parte del gobierno. Por ejemplo, tú mencionabas la construcción del paso a desnivel que estamos realizando en la intersección entre la autopista Comalapa y la carretera del Litoral. Algunos se pueden preguntar incluso por qué vamos a hacer ese tipo de obra en ese sector, y es justamente porque nosotros venimos de un plan maestro donde se va a desarrollar prácticamente la franja marina costera, que en este caso el tramo de la carretera litoral, el puerto de la Libertad y todo ese sector, y justamente alguien que viene del aeropuerto, por ejemplo, y quiere ir hacia el puerto de la Libertad,
normalmente era difícil poder cruzarse los 4 carriles de la carretera para ingresar a ese sector. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no hicieron un redondel? Pero es que si hubiéramos hecho un redondel, todos se hubieran quejado porque todas las personas que van hacia el aeropuerto hubieran tenido que ingresar en una carretera de 4 carriles a un redondel. Entonces lo que tratamos de garantizar es un paso fluido y además una seguridad vial para todos los conductores y peatones que transitan por esta carretera. Entonces, con esta obra vamos a garantizar eso y ya llevamos un 20% de avance en este momento. Se están instalando unas estructuras prefabricadas para poder garantizar que cada una de estas estructuras puedan estar incluso en el menor tiempo posible. Nosotros estimamos que este año vamos a dar concluido con este paso a desnivel esta obra que va a beneficiar a las diferentes familias de nuestro país y que va a mejorar el turismo y el comercio principalmente. De hecho, parte del 30% de las exportaciones pasan por esta carretera y vienen desde la carretera litoral y justamente pasan por esa intersección de la autopista Comalapa. Es decir, el 30% de las exportaciones de El Salvador pasan justamente por ese tramo de carretera y eso hace de suma importancia que se puedan realizar estas obras de infraestructura que, además de agilizar el tráfico, garantizan un tránsito más ágil y más seguro, porque antes las rastras, por ejemplo, que pasaban en la zona, tenían que cruzarse los 4 carriles. Entonces, esto va a aliviar parte de esto y obviamente también va a dar, en el sentido de San Salvador hacia el aeropuerto, un tránsito A más ver, seguro. para ser más certero de lo que estamos hablando, no sé si podemos poner las imágenes para describir parte de cómo va la obra actualmente, porque ahí veíamos cómo se está trabajando la obra, ministro. Sí, de hecho en este momento se están construyendo los estribos de los puentes, son 2 puentes los que incluye este paso a desnivel. ¿Qué son estos? Incluye una rotonda, sí, exacto. Lo que estamos construyendo en este momento y que estamos colocando las estructuras de prefabricado es justamente para la construcción de los estribos. De hecho, la separación que se puede ver es justamente donde va a ir colocado el puente de concreto que se va a colocar en la zona. Entonces, es parecido al paso a desnivel que se construyó en Camino a Sur City, en la entrada de Camino a Sur City. Ahí tú tienes un redondel que te da ingreso hacia el Puerto de la Libertad, hacia Ciudad Puerto, y tienes también el paso a desnivel que te da un acceso directo hacia Camino a Sur City. Es justamente eso lo que se va a construir en este sector, un paso a desnivel similar que incluye una rotonda e incluye el paso elevado con 2 puentes o dos viaductos pequeños que van a estar. Es una obra, me decía, que se integra a esa visión estratégica de desarrollar toda la parte del litoral con el proyecto Sur City, que conecta, esto viene a conectar lo que significa San Luis Talpa, corríjame, Este paso de desnivel va a conectar justamente toda la carretera litoral. Es decir, si tú vienes del aeropuerto, por ejemplo, y quieres ir a las playas de la Libertad, puedes ingresar justamente por ese tramo de carretera y te puedes ir al Puerto de la Libertad. Pero que no, ese es el desvío de San Luis Talpa, no. Sí, es por esa zona. Pero hay un tema y es que por ahí, como te mencionaba, pasan cerca del 30% de las mercancías. Entonces, es una vía donde pasa una buena cantidad de vehículos de carga. Entonces, tenían que cruzarse los 4 carriles de la carretera o parar parte del tráfico para poder realizar los giros izquierdos. Que es el sector de Pato Canales. Que es el sector de Pato Canales. ¿no? Exacto. El sector conocido como Pato Canales. Entonces, ahora esto ya no se va a dar porque vamos a garantizar seguridad vial y agilidad vehicular en ese tramo de la zona. Es una conexión 100% ¿Y por qué, turístico, ¿no? Tienes... De acuerdo. ¿Y por qué, digamos, comenzamos con eso y por qué no comenzamos, por ejemplo, con un paso de nivel en Constitución, La Gloria, calle Sacamil, calle Al Volcán y todo ese tramo? ¿Por qué empezamos con ese y por qué no con otro? Y es justamente porque en este momento ya teníamos el diseño de ingeniería concluido de ese proyecto, entonces se nos hacía mucho más ágil poder iniciar con la construcción de esa obra. Pero no solo se va a construir el paso a desnivel en ese sector de Comalapa. De hecho, acabo de mencionar un par de pasos a desnivel que nosotros ya estamos en este momento realizando los diseños de ingeniería poder... Me quitó la pregunta de la boca, que es el tema de La Gloria, que es un dolor de cabeza de ingreso ahí, ¿no?
Sí, y la verdad que es un sector que se da una congestión Tremenda. vehicular alta. ¿Se tiene ya proyectado entonces la construcción de este paso a desnivel ahí, Luis? Fíjate que estamos diseñándolo, de hecho sí tenemos una proyección para poder realizar obras en ese sector, tanto en el Constitución, La Gloria, calle El Volcán, calle Sacamil, y ese sector que de alguna manera se generan algunos embudos Sí. por las rotondas que hay en la integración, por los semáforos también que hay. Entonces, ya estamos diseñando las obras de ingeniería que tenemos que realizar. Lo que pasa es que el diseño de un proyecto de esta envergadura lleva cierto tiempo, ¿verdad? Obviamente, yo creería que en unos 6 meses ya estaría concluido y de ahí podríamos dar por iniciada la construcción del proyecto. Pero sí estamos avanzando en esos diseños para poder dar inicio a las obras que vamos a realizar. Y así como vamos a realizar en ese sector, también hay otros tramos que estamos trabajando para poder realizar intervenciones por parte del Ministerio de Obras Públicas, y hay uno que de hecho en una semana más o menos esperamos dar inicio. Yo me acuerdo que cuando el presidente puso la primera piedra del periférico Claudia Lars, por ejemplo, que es una carretera de 10.08 kilómetros que parte desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo. Normalmente cuando mostramos el render, que es el que se muestra en esta pantalla, una de las cosas que la gente nos decía es, bueno, miren, pero van a conectar 4 carreteras en una rotonda. Entonces, obviamente nosotros en ese momento, porque eran el periférico Claudia Lars, recursos de Fomilenio, solo teníamos fondos para poder realizar esta apertura de carretera. Sí. Eso era lo que nos alcanzaba, y además teníamos una asamblea legislativa que no nos aprobaba nada, y lejos de aprobarnos proyectos para el beneficio de nuestro país, bloqueaba todo lo que nosotros queríamos hacer en proyectos de infraestructura. Es más, solo en el presupuesto del año 2021 nos recortaron 264 millones de dólares de inversión pública a todo el gobierno, ¿verdad? Al Ministerio de Obras Públicas prácticamente le quitaron los fondos para las cárcavas y para otros tipos de obras de mitigación. Entonces, a pesar de eso, a pesar de ese bloqueo, nosotros seguimos trabajando, y con el presupuesto de este año vamos a ejecutar un paso a desnivel que justamente va a partir en el desvío de Opico y va a interconectar la carretera entre Santa Ana y San Salvador. Es decir, el tráfico que va desde Santa Ana a San Salvador y viceversa va a tener un paso más ágil y un paso no se va a ver más interrumpido seguro. por no la se va a ver rotonda, interrumpido por la rotonda, sí. por la rotonda que va a garantizar esos giros izquierdos y esas conexiones con el periférico Claudia Lars. Sí, esa animación. Voy a hacer una pausa y regreso un poco para hablar digamos, cuánto es el avance que tiene esta obra, porque sin duda alguna es la noticia muy, muy importante que está esperando la apertura de cuándo será de muchos que viajan al occidente del país y viceversa, ¿no? Así que vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Hablando de noticias prontas, ¿cuándo se tiene más o menos concluida esa fase de apertura de del Boulevard Claudia Lars? Sí, el periférico Claudia Lars nosotros estimamos concluirlo este año, a más tardar el último trimestre de este año, que es una carretera totalmente nueva que va a beneficiar a nuestro país, que va a mejorar la conectividad y el flujo vehicular, principalmente. Todas las personas que vienen de Sonsonate, por ejemplo, ya no van a tener que ingresar por la zona central de Lourdes, sino que van a poder ingresar directamente por el bypass. Y de igual manera toda la carga logística y los vehículos que vienen de la carretera de Quesaltepeque van a poder ingresar directamente por esta carretera, que va a reducir los tiempos y costos de transporte a nivel nacional. Pero es una parte de toda la solución que se va a dar. Sí. De hecho, como te mencionaba, este mes vamos a dar inicio con la construcción de un paso a desnivel, por ejemplo, en el desvío de Opico, que va a mejorar todo ese tramo. De hecho, ya en esta semana se va a terminar de llevar la máquina pavimentadora, porque la rotonda y toda esa intersección es de concreto hidráulico, entonces se va a llevar la pavimentadora por parte de la empresa Holcim para poder iniciar con la pavimentación de la rotonda, y al mismo tiempo vamos a seguir trabajando para poder
realizar la construcción de este paso a desnivel importante para todo el occidente de nuestro país. Adicional a este proyecto del periférico Claudia Lars, estamos en este momento por finalizar ya un proyecto que va a ser la obra de infraestructura más grande que se ha realizado en todo nuestro país. De hecho, es la obra más ambiciosa de infraestructura vial que se ha hecho en los últimos 30 años. Y estoy hablando del proyecto de la carretera de Los Chorros. Este va a partir desde las Delicias, desde Santa Tecla, y va a llegar justamente hasta el tramo del desvío de Opico. Es una carretera que va a tener, según los estudios de tráfico que nos entregaron, y en este momento que se está diseñando todo el proyecto de ingeniería, desde las Delicias hasta el Poliedro va a ser una ampliación a 8 carriles de la carretera, es decir, va a tener 4 carriles por sentido, además de tener una ciclovía, pasos peatonales, vamos a garantizar también bahías de buses, que es algo que no se cuenta ahorita con esta carretera. La construcción de un viaducto, que es el viaducto Francisco Morazán, y que va a ser el puente más largo, más alto y más complejo que va a tener todo nuestro país. Si alguien ha visto el viaducto que se ha construido en la carretera Camino Sur City, esta no es ni la tercera parte de lo que se va a hacer, o este proyecto no es ni la tercera parte de lo que en realidad es la carretera de Los Chorros. Es decir, la verdad que es una obra bastante ambiciosa, que va a mejorar la conectividad de nuestro país y que lleva a diferentes interconexiones, incluso del Poliedro hacia Opico. Ese tramo va a ser a 6 carriles, de acuerdo a los estudios de tráfico, incluso proyectado por más de 30 años, para poder garantizar que el flujo de vehicular de esa zona, que pasan cerca de 60,000 vehículos en promedio diario y que es una carretera bastante concurrida, garantizar que de alguna manera todas las personas puedan tener un paso ágil, un paso seguro y cambiar la movilidad que por décadas las familias han pedido. Hemos visto cómo todos los días se generan diferentes problemáticas en la carretera de Los Chorros. Para un bus, se arruina un bus o algún vehículo tiene algún accidente o algo y prácticamente todo el tráfico se paraliza. Y es justamente porque no hay bahías de buses, no se tienen las condiciones adecuadas dentro de la carretera para poder de alguna manera garantizar un paso ágil y seguro. Es una carretera de alto tráfico y no se tiene garantizado todo eso, entonces de alguna manera generan esas congestiones vehiculares. Y además que en el sector del Poliedro, ahí tú tienes prácticamente todo el occidente del país queriendo entrar en ese tramo, y eso es lo que genera una gran congestión vehicular. Todos los que vienen de Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, queriendo entrar a una carretera, en un tramo de carretera que tiene 2 carriles por sentido, porque el tramo del Poliedro, ese tramo tiene 4 carriles, 2 por sentido. Entonces tenés a todo occidente queriendo entrar en un pequeño tramo. Entonces eso es lo que genera este tipo de problemática. Entonces hay mucho vamos trabajo, a darle una solución. Ok, hay mucho trabajo que proyectar y que hacer, ¿no? Sí, la verdad que... Porque tenemos el caso del sector de Comalapa, Zacatecoluca, que es una carretera súper preciosa como ha quedado, ¿no? Zacatecoluca, Comalapa. De hecho, esa carretera, cuando llegamos al gobierno, incluso la encontramos en un litigio. Prácticamente estaba emproblemado todo el proyecto. Es una carretera que tenía proyección de terminarse en 2 años. Pasaron prácticamente 10 años del gobierno del FMLN, no lo hicieron. Igual tuvieron ellos este proyecto desde 2015, llegó 2019 y tampoco lo hicieron. Entonces, incluso llevaba cerca del 30% de avance. Nosotros tomamos este proyecto, resolvimos el problema legal, el litigio que había en este proyecto de carretera, y dimos concluido por el proyecto. De hecho, fuimos a la inauguración hace un mes más o menos de este proyecto de carretera. Es la ampliación de 27 kilómetros de carretera desde Comalapa hacia el desvío de Zacatecoluca. Incluye la construcción de 4 puentes a 4 carriles, 4 puentes de una gran longitud, más o menos en promedio cerca de 100 metros cada puente que se ha construido, y que va a mejorar la movilidad, la logística de toda la carretera litoral. Y que es una obra bastante importante que tiene una inversión
de un poco más de 70 millones de dólares. Se ha construido en conjunto con Fomilenio y obviamente ha habido un aporte sustancial por parte del gobierno de El Salvador. Uno que ha sido la contrapartida, que se han tenido que tomar fondos del Ministerio de Obras Públicas para poder dar esa contrapartida. Y también lo otro que ha sido el apoyo técnico que el Ministerio de Obras Públicas ha dado. De hecho, dentro del ministerio tenemos una dirección que se llama Dirección de Infraestructura Logística, y justamente esta unidad lo que se encarga es de dar un apoyo técnico al equipo de Fomilenio para poder llevar a cabo estos proyectos. Y fue así como se resolvió todo el problema de esta carretera y hemos podido dar concluida con la obra. Es más, incluso algunos retornos no estaban incorporados dentro del proyecto, se tuvieron que hacer cambios en el camino para poder incluirlos. Sabemos que hay muchas comunidades que se iban a quedar incomunicadas, habían una serie de problemas principalmente sobre ese tema, y hemos logrado solventar cada uno de ellos. Obviamente vamos a seguir trabajando en todo ese sector, llevando obras que lleven beneficio al pueblo salvadoreño. Pero esta obra de 27 kilómetros es un proyecto de gran envergadura para el país, y no solo la ampliación de la carretera de Comalapa a Zacatecoluca, sino que también, por ejemplo, el periférico Claudia Lars, la carretera de Los Chorros, que ya estamos por concluir el diseño, el otro proyecto que estamos construyendo en el oriente del país y que es la inversión más grande de los últimos 50 años, que es el periférico Gerardo Barrios, y que es una carretera de 21 kilómetros. Cuénteme eso, porque así están los migueleños un poco esperando, también es otra gran noticia, ¿no? ¿Cuál es el estatus de la obra? Sí, bueno, este proyecto se dividió en 4 tramos, en 4 paquetes. Estos 4 paquetes conforman la construcción de una nueva carretera de 21 kilómetros con una inversión de 160 millones de dólares. Es decir, son 160 millones de dólares de inversión pública para el oriente de nuestro país. Por eso digo que es la inversión de infraestructura vial más grande de los últimos 50 años que se ha hecho en la zona. Pues el primer tramo, que fue el que licitamos en los primeros 100 días de gobierno, lo adjudicamos, ya en este momento prácticamente ya está concluido. Es la ampliación de la carretera desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo. Ese tramo que se puede apreciar en el video prácticamente era 2 carriles. Solo teníamos 2 carriles en la zona. Ahora tenemos 4 carriles, que incluye ciclovía, que incluye paso peatonal, que incluye hombros en la carretera, y que va a mejorar la movilidad, la logística, los tiempos de transporte de todas las personas que están en el oriente de nuestro país, y que, digamos, este primer tramo, como te menciono, solo son 3.46 kilómetros y son a 4 carriles. De hecho, lo hemos ampliado en este momento, 46 kilómetros a 4 carriles. Para que tengas una idea de la magnitud del proyecto. Y de la inversión. Y de la inversión. Es decir, el proyecto es de 21 kilómetros y este primer tramo son 3.46 kilómetros. Es decir, es el inicio de algo muchísimo más grande. Entonces, hemos licitado y hemos adjudicado ya otras partes del proyecto, por ejemplo, la construcción de 2 puentes, que son puentes, uno de 120 metros de longitud y otro de 90 metros de longitud, que se van a construir también en la zona, y que en este momento, de hecho, ya estamos realizando obras tanto en el río Taiziguat como en el río Grande de San Miguel, que es justamente los sectores donde se van a construir estos 2 puentes. Como en esos tramos en este momento no existe una carretera, entonces las personas no pueden visualizar las obras que se están ejecutando en esos 2 ríos. Es porque no hay una carretera en este momento y es la que estamos construyendo. Ese es uno de los paquetes. También tenemos la apertura de carretera de 8.46 kilómetros que parte desde el Obrajuelo hasta Hato Nuevo. En este momento ya la empresa está realizando los trabajos, ya se hizo el plantel, se ha empezado con obras preliminares y ya se está trabajando en la apertura de carretera que va a beneficiar también a parte del oriente de nuestro país. Y el último tramo de este proyecto de carretera, el detalle es que este proyecto es un préstamo que viene del gobierno de Japón, de JICA. Pues cuando se negoció en su momento, en el año 2014, no había diseño, no había estudios claros de lo que se tenía que hacer en el proyecto. Entonces se financió un monto específico.
que eran cerca de 160 millones. Pues cuando nosotros finalizamos el diseño, porque no se finalizó en el gobierno del FMLN, sino que se finalizó en el gobierno del presidente Nayib Bukele, el diseño, es decir, pasa una década el FMLN prometiendo el bypass de San Miguel, poniendo primeras piedras de mentiras, y al final nunca lo terminaron, ni tan siquiera lo comenzaron, ni el diseño habían terminado. Pues nosotros terminamos el diseño y cuando lo terminamos nos dimos cuenta que teníamos un desfinanciamiento de cerca de 30 millones de dólares. Entonces, incluso al principio nos preocupamos porque dijimos, bueno, vamos a tener que solicitar un refinanciamiento, pero con la actual Asamblea Legislativa sabíamos que era sumamente complicado que nos lo llegaran a aprobar. Pues cuando licitamos cada una de las etapas del proyecto, fuimos de acuerdo al monto presupuestado, de acuerdo al diseño de ingeniería que realizó la empresa Nippon Koei, que es una empresa japonesa, fuimos teniendo ahorros. Es decir, debido a la competencia que se generó con diferentes empresas, porque ahora ya no es como antes, que ya tenían al ganador y lo que hacía falta era que se licitara el proyecto, pero ya tenían todo armado. Hoy no, hoy hemos tratado de garantizar la transparencia. Entonces, en esa competencia generamos el ahorro de 30 millones de dólares en las 3 etapas que adjudicamos, y con eso hemos licitado la última etapa, que es una apertura de un poco más de 8 kilómetros desde Hato Nuevo hasta el Papalón. Ok. Quiero cerrar la conversación con usted conociendo un poco del carril de bicicletas de 1.6 en el sector del Redondel Naciones Unidas hasta la avenida Jacaranda, creo que está, ¿verdad? Sobre la avenida Jerusalén. Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. A quienes nos están preguntando cómo se va a utilizar el tema de esta ciclovía en la avenida Jerusalén. Bueno, aquí está con nosotros el ministro de Obras Públicas para que nos explique en qué consiste. Entiendo que son 1.6 kilómetros lo que se van a tener, ¿no? Sí, yo creo algo muy importante y es que este es el inicio de algo mucho más grande. De hecho, como gobierno vamos a construir muchos más espacios de movilidad sostenible que lo que se han hecho en los últimos 30 años. Uno de estos es esta obra que son 1.62 kilómetros de ciclovía y paso peatonal que se van a construir desde el Redondel de Naciones Unidas hasta justamente la intersección de la calle Jacarandas en la avenida Jerusalén. Entonces, en este momento ya dimos inicio con ese proyecto de infraestructura para garantizar un paso peatonal y el paso para los ciclistas que sea mucho más seguro, que no tengan que pasar por el hombro ni que tengan que pasar incluso por la carretera como se ha dado normalmente, sino que tengan que puedan tener seguridad vial, y eso es lo que prácticamente estamos garantizando con esta obra que hemos dado inicio. Ahora bien, esto no solo es un tramo el que queremos hacer. Normalmente las ciclovías de nuestro país se han construido de manera separada y desasociada totalmente. Tú puedes ver, por ejemplo, la que está en el sector donde era el ex BMT. Ahí tú puedes ver la ciclovía que había, que existe, lo poco que ha quedado, que obviamente está totalmente deteriorada, pero más allá de eso, incluso no tiene conexión con otro tramo. Entonces, casi que los ciclistas no usan ese sector. Obviamente lo usaran mucho más si tuviera toda la seguridad necesaria y si fuera un espacio mucho más adecuado. Entonces, esta es la primera etapa, es decir, la primera fase de todo lo que vamos a realizar, que son 1.62 kilómetros, pero que va a incluir toda una interconexión en realidad de ciclovías que se van a realizar en el área metropolitana de San Salvador y en otros sectores de nuestro país. Y tú lo puedes ver no solo en este proyecto que hemos iniciado, que es parte de una serie de tramos que se van a hacer, que de hecho ya estamos finalizando los diseños de ingeniería para poder sacarlos a licitación, sino que también puedes verlo en los proyectos que ya estamos desarrollando como gobierno. Periférico Claudia Lars, 10.08 kilómetros de ciclovía que vamos a construir en la zona.
La carretera de Los Chorros va a incluir ciclovía con un jersey para poder garantizar un paso seguro, que no sea como actualmente se tiene, que los ciclistas prácticamente van en el hombro, sino que tengan una separación incluso del hombro, la cuneta y el espacio para el ciclista o para el peatón. Entonces, la carretera de Los Chorros, el periférico Gerardo Barrios, más de 20 kilómetros de ciclovía que se van a construir en la zona. Ya construimos 3.46 kilómetros de ciclovía y se van a construir otros 17 kilómetros adicionales. Así también hay otros proyectos que como gobierno estamos ejecutando y que estamos incorporando este componente para los ciclistas. La calle al lago de Coatepeque, estamos trabajando ahorita un proyecto de diseño de ingeniería para mejorar todo el circuito de la calle del lago Coatepeque, una calle que por décadas había estado abandonada, y estamos tratando de incorporar también el tema de una ciclovía en la zona. O sea, no solo ampliar la calle, pavimentar los kilómetros que se robó el FMLN porque dijeron que le iban a pavimentar y nunca los pavimentaron. Entonces me imagino que se lo robaron. Si no, ya lo hubieran hecho, pues, ¿verdad? Entonces, pero con esos impuestos que antes se robaban, con esos mismos impuestos nosotros los vamos a invertir en obras y vamos a ampliar ese tramo, lo vamos a pavimentar y vamos a construir una ciclovía que interconecte toda el área metropolitana de San Salvador, incluso con la calle al lago de Coatepeque. Estamos a las puertas de recibir ya en su mayoría lo que serían las lluvias del invierno. ¿Cómo está la limpieza de drenajes, esas obras de poder reducir un poco la vulnerabilidad de la época invernal, y específicamente para la capital, que entiendo hay una coordinación correspondiente también con la alcaldía de San Salvador, ministro? Sí, nosotros estamos trabajando con la alcaldía de San Salvador, con la alcaldía de Mexicanos, con la alcaldía de Soyapango, con todas las alcaldías de nuestro país, para poder garantizar que este invierno sea mucho más seguro para todos. Todo esto se coordina desde una comisión, que es la Comisión Nacional de Protección Civil, donde ahí está el ministro de Gobernación, está el ministro de la Defensa, el ministro de Salud, ministra de Educación, todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, FOVIAL, entre otras carteras de Estado, donde estamos de alguna manera tratando de garantizar dos tipos de actividades que se tienen que realizar siempre. Uno, que es la prevención, ahí tú puedes ver algunas imágenes, obviamente estas son ciertas actividades preventivas que se hacen, que son parte de las actividades que normalmente realizamos, pero no son todas en sí, porque una parte que es la limpieza de cunetas, drenajes, pozos de agua, lluvias y otro tipo de acciones que se realizan de limpieza, y otra es las obras de mitigación que se construyen por parte del Ministerio de Obras Públicas o por parte de algunas alcaldías. Tú puedes ver, por ejemplo, en la residencial Santa Lucía eliminamos una cárcava, en la colonia Santa Lucía hemos hecho limpieza para poder desobstruir los pozos de agua lluvia y reducir el riesgo ante inundaciones en la zona. Hemos estado trabajando también para poder sacar otros proyectos, como por ejemplo en el kilómetro 2.1 de la carretera que conduce hacia el lago de Ilopango, justamente en el sector del centro turístico de Apulo. Eliminamos una cárcava que se había formado en la zona. En el kilómetro 2.2 se formó otra cárcava y ya la estamos interviniendo. Hemos estado trabajando en la colonia México, donde se intervino una cárcava y se eliminó por completo. Y así en otros sectores de nuestro país, en la colonia 10 de octubre, en San Marcos, y en otros lugares hemos estado eliminando cárcavas que de alguna manera estaban amenazando la vida y el patrimonio de las familias. Y es que ese tema de la limpieza de drenajes es fundamental para evitar, obviamente, que las cantidades de agua atasquen estas áreas y por consecuencia generan esas inundaciones. Yo creo que esa es parte vital e importante hacer previo a lo que es el invierno. Ministro, el tiempo se me fue. Importante información la que nos dio esta mañana relacionada precisamente con estos proyectos que son de vital importancia para el desarrollo comunicacional del país. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a seguir trabajando. Hay una serie de obras de infraestructura que vamos a estar desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país, no solo en el área metropolitana de San Salvador, sino que también en el occidente y en el oriente de nuestro país. Este apenas es el inicio de muchas obras de gran envergadura y que no solo tienen que ver con la infraestructura vial, sino que también
con otro tipo de actividades que se van a desarrollar por parte del gobierno para ir poco a poco transformando la vida de todos los salvadoreños. Bueno, le agradezco muchísimo y espero tenerlo más inmediatamente el tiempo acá con nosotros, dándonos también el avance de estas obras. Gracias por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.